Y ya hemos hablado de libertad, ahora, ¿qué es esclavitud? Sí, claro, Para allá excelente, ibas. para allá sí, claro, porque no podemos hablar de libertad, por eso De lo decía, uno sin lo somos libres para otro. escoger a ser esclavo, y entonces partimos del hecho de la esclavitud. Tú dijiste al principio que Aristóteles hablaba que ser esclavo es algo natural. Probablemente tenía razón, porque constantemente en las relaciones simbióticas que existimos, unos somos esclavos de otro. Ujú. Nosotros nos creemos muy libres, pero Muy somos esclavos libres. de muchos microorganismos que nos utilizan. Al final de nuestros días, cuando fallezcamos, ¿quiénes nos consumen? Microorganismos que necesitan nutrientes para seguir alimentando la tierra que en la cual pisamos. O por ¿Cierto? ejemplo, sí, o por ejemplo tú dices, bueno, yo soy un ente libre, pero si tú no tienes el aire y no tienes tu sistema respiratorio y todo lo que gira alrededor, pues entonces te vas a morir, porque no tienes cómo respirar, entonces vas a depender sí o sí de Vas a otro estar atado factor. del oxígeno para poder vivir. O sea que no somos libres para vivir en cualquier lado. Si yo no me voy a ir a vivir ya mismo para Marte, pero sí tenemos de pronto la capacidad para extender nuestras libertades. Ujú. Tenemos una capacidad excelente para extender nuestras libertades a otro lado. El tema de que deseamos vivir en otro lado, pues yo tengo la capacidad mental de construir un sistema tal forma que pueda haber oxígeno para yo poder sí vivir en ese lado. O sea que eso sí nos hace increíbles, Ok. increíbles, pero yo sí digo de que somos muy esclavos de muchas cosas que ni siquiera controlamos nosotros. Por lo menos eso podemos ser esclavos de... Cuando tú naces en un país de tercer mundo, ya eres esclavo de muchas cosas. Ya estás Cuando condicionado por naces el de solo primer hecho de mundo, nacer también puedes acá. ser esclavo de otra cantidad de cosas. Ok, pero en ese orden de ideas, entonces, ¿qué es la esclavitud para ti? La esclavitud es todo aquello que nos limita la capacidad de pensar de por nosotros mismos. Ok, yo pienso que O la sea, la esclavitud, realidad misma. ok, yo pienso que la esclavitud es la posesión de una persona o de algo como propiedad. Y digamos que en la definición está específicamente relacionado con el tema de trabajo. Y no el trabajo necesariamente del trabajo de que tenga remuneración, sino el trabajo de hacer algo en El general. trabajo bajo la definición capitalista, Exacto. que es ejercer una función Un para ganar un dominio, valor. está más hacia el dominio, o sea, la capacidad, la capacidad que tiene una persona de ser sometida o de ser sometida o estar sometida o carecer de libertad porque estás dominada por otra persona, bajo el dominio de otra. Y esa otra persona no necesariamente es un ente natural, puede ser una empresa, puede ser una organización. Entonces está sometido. Por Puede ser ejemplo, un ideal. claro, por ejemplo, lo que yo te decía ahorita, Podemos ser bueno, esclavos del ideal de yo puedo libertad. decidirme el trabajo, sí, yo lo puedo decidir, pero entonces, ¿cómo compro la comida? ¿Cómo pago los servicios? ¿Cómo paseo? O sea, ¿cómo cumplo esas obligaciones? Yo puedo decir, no quiero estudiar, pero ese decir, no quiero estudiar, pues va a asumir que más adelante yo no pueda obtener de pronto un puesto más alto o ocupar una posición diferente. Yo puedo decidir no comer, pero pues eso va a tener unos factores que van a estar relacionados con un tema de salud y demás, ¿cierto? Sí, claro, tienen la capacidad de decidirlo. La capacidad de decirlo sí, pero entonces esas cadenas van a hacer que tengan unas Que no lo puedas consecuencias ejecutar diferentes, claro. completamente. Y por ejemplo, ¿tú consideras que tú eres esclavista o esclavo? Pues, ¿qué entiendes tú por esclavista? Esclavista es el nombre que se le da a las personas que esclavizaban a los humanos en la época de la esclavitud. Pues todos somos, bueno, volvemos al tema de no ver la vida en absoluto. Todos somos esclavos, esclavistas, a la vez, en todo momento y dependiendo de la situación en la que estamos. Por lo menos todo padre, toda madre, todo cuidador es un esclavista de su hijo, Ujú. porque no lo deja ser libre. Sí, Porque primero tiene que enseñarle la responsabilidad de lo que significa vivir en una sociedad. Y cuando ya le enseña eso, ya pasa todo ese proceso educativo que el mundo ha establecido, por lo menos en Colombia, después de los 18 años, que ya lo haces responsable para que entienda su libertad y la ejecute con responsabilidad. ¿Qué significa esto? No haciéndole daño al grupo social al cual pertenezca o en el lugar que se encuentre, ahí ya lo dejas. Pero hasta antes de eso eres un esclavista para él, porque lo limitas. Lo limitas, lo educas, lo guías. Yo sí lo veo así. por Lo ejemplo, mismo un perro. ok. Tienes un animal. Tienes En- un animal, una mascota. Eres esclavista. sí, No porque tienes... está sometido a lo que tú Claro, decidas, si el ¿no? perro pudiera escoger, probablemente se iría. Estaría contigo un corto tiempo, seguiría su instinto y saldría a buscar
cómo reproducirse. No, nosotros decimos por él. Decidimos esterilizarlo, decidimos a qué hora lo sacamos, decidimos a qué hora le cuando lo damos la comida. bañamos, cuando exacto, no lo dejas. Y él constantemente crea esta relación simbiótica de amo y esclavo. Y por ejemplo, un ejemplo donde tú creas que hayas sido esclavista de otra persona. Por lo menos en el trabajo, una especie, un jefe es no, tú. Sí, tú, sí, por Andrés eso, Felipe, sí, por eso. has sido Un esclavista. jefe probablemente sí, sino que no lo veamos de que el látigo, el Sí, pero no. particularmente sí, se puede ser esclavista Es que- cuando tienes gente a cargo, porque a veces las personas tienen la idea de liderar un proceso de tal forma, pero tú como la cabeza, el que lidera, tienes que limitarle esa visión y a la larga solo tomar en cuenta cierta información y decidir sobre tu percepción. No necesariamente es la correcta, la ideal, es la que tú consideras. Claro, si tomamos en cuenta que la esclavitud es la dominación hacia otro, sería en ese Sí, sentido. claro. O sea, pero, por ejemplo, a veces... También con las mismas parejas. Exacto, también en alguna ocasión fuiste... ¿Tú sometiste a alguien o tuviste alguna relación Es que, en la que eras esas sometido? palabras como someterse, No, pero como pues muy, es el nombre. muy, No, es que someter es... Sino que también Salomón. Muy bien. No, sino que lo que quería decir, como que Ayúdame a matizar, sálvame antes de que me vean como que soy un tirano. Para ver esclavitud, no hay la persona que es cuando se habla de esclavitud, Sí. pienso yo, pues es la capacidad de decidir estar o no estar en ese estado, ¿no? Realmente podemos decidir no estar. Claro, No. pero por eso cuando ustedes hablan del ejemplo de esclavitud en el trabajo, pues, o sea, no estamos hablando de eso porque las personas, pues los atan unas cosas, pero tienen la capacidad de decidir estar ahí o no estar ahí. No hay Pero una- mira que... No, Entonces tú puedes llegar a decir, no, pues es que hay una cadena Ujú. económica, hay una cadena de responsabilidades, pues son cadenas, hola, entre comillas, pues, cadenas cosas que los atan a estar ahí. Pero se piensa que se tiene esa idea de que Coyonto puede tener esa lección de decir, no quiero estar más aquí y decido irme a otro espacio donde pueda. yo no, o sea, sí, tenemos la capacidad de decidir, pero el tema es que a veces se llega hasta tal punto que la persona no sabe qué puede decidir. Y porque ese mismo ejemplo es de lo cual la explotación laboral. Aquí, Sí. aquí por lo menos en Cali hay algunas zonas, no diré nombres, que se aprovecha de esa necesidad de las personas en el sector tecnológico. Se aprovechan de la necesidad de esas personas para explotarlos y llevarlos a condiciones límite que sí o sí se tienen que quedar trabajando y la persona pierde su capacidad de comprender que puede decidir no estar ahí, pero se le quitan las opciones de tanta forma, por eso son excelentes esclavistas, de tanta forma que cree que la única opción es estar ahí, no hay más camino para ellos. Mira, Salomón, que relacionado con lo que tú estás diciendo, y lo no que más, pasa gracias, con Salomón, me salvaste el tema de la relación. No, lo que pasa con el esclavista es que el esclavista no es consciente de que está en un estado de esclavo. ¿El esclavista o el esclavo? Perdón, el esclavo no es consciente de que está en esa posición, de que está bajo el dominio de otro. Por eso justifica. No, es que él es esto, no, es que él es bueno, no, pero es que tal cosa. Y siempre vas a encontrar... tóxicas. Eso en el caso de las relaciones tóxicas. Siempre vas a encontrar una justificación porque mentalmente, o sea, el sometimiento es tal que no eres consciente de que estás en ese estado. Entonces, por eso muchas personas no es tan fácil decir, me voy del trabajo, dejo este jefe tóxico, dejo esta relación tóxica, dejo esta familia tóxica, sino que siguen ahí sometidos. Eso es muy, muy complejo porque no es como estoy triste. No es pues no estés triste. Como no estés triste. No estés triste. Brutal. Estoy deprimido. No estés deprimido. Ay, a veces esas mismas cadenas llegan a tener más peso sobre nosotros. O sea, llegan a pesar tanto en las personas o de pronto en uno mismo que dejan de pensar. Claro. Dejan de pensar porque solo se pueden preocupar por la cadena que están arrastrando. Y también como humanos hemos llegado al punto que hemos determinado cuando una persona o como sociedad hemos llegado a determinar en la Carta de los Derechos Humanos cuando una persona es esclava o no esclava, cuando es libre, ¿no? Y qué tipo de libertades tiene para sí mismo. Por ejemplo, cuando se habla de libertad de expresión, se habla de libertad de movilidad, se habla de libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad política, libertad de poder elegir los estudios, libertad... Tu orientación sexual y está expandiéndose cada vez más, ¿no? Que también son un tipo de medidas para determinar que, cuando se habla ya en términos concretos,
¿Qué tan libre es un país o qué no con relación a la relación que plantea con los ciudadanos, con las personas que hacen parte? ¿Qué tanto les permite hacer? ¿Qué tanto les permite hacer a los ciudadanos? Eso es brutal y lo tocaremos un poquito más adelante, como para remarcarlo el tema de las relaciones. Sí, probablemente sí he sido esclavista en las relaciones cuando estaba mucho más joven, era inexperto en la gestión emocional y que amábamos o creíamos querer más para cubrir nuestro vacío que para comprender la complejidad de una relación. Sí, claro, uno esclaviza mediante manipulación sentimental de la típica, pero pues no, ¿por qué peleamos? Si me dejas, mira que voy a sufrir, o no salgas allá, porque sí, claro, que cometí ese error horriblemente, porque era muy inexperto. Por ejemplo, yo tuve un novio y solo duramos un año porque él era... Por ejemplo, yo tuve un novio y nosotros duramos un año porque era una persona bastante difícil. Entonces, por ejemplo, él se enojaba si yo saludaba a alguien, si yo me alegraba de ver a otra persona, si yo le daba un abrazo a otra persona, entonces se victimizaba, entonces era, no, es que tú no me quieres, es que tú no me tratas igual que los demás, entonces es que yo soy lo peor, que yo no sé qué, y entonces yo me sentía culpable, o sea, era tal la forma en la que hablaba y la manipulación, yo me sentía culpable y yo decía como que, ay, sí, pobrecito, no, sí, no está bien, hasta que o sea, me demoré casi un año para entender que realmente era una persona que no, que me estaba haciendo daño y que él tenía un problema que resolver interno antes de decirte una relación con una persona y en ese momento corté la relación porque sé que no Fuiste voy a... esclava. Sí, yo creo que sí fui esclava de esa relación. ¿Y tú has sido esclavista? No, yo no me considero esclavista en las relaciones, no. Supongo que ninguno se Bueno, considera. sí, pero no, no creo. Ningún esclavista se Bueno, considera esclavista. yo creo que no. Pues así de llegar a manipular a alguien y decir, no, es que No, si no tú solo te en vas, bueno, relaciones, en términos generales. no sé, de pronto con mi hijo, no, pero no creo que sea esclavista, lo que usted decía ahorita. Pero si uno sí toma decisiones cuando los hijos son pequeños, porque uno es el que dice qué ropa ponerle, le compro esto, hasta que ellos crecen más y uno Sí, ya porque ¿qué toma sus ocurre si le das propias. libertad? No, es que Se comería todo en sí, dulces. claro. Y no solo en Y dulces, sino moriría. que si le damos la libertad sin encaminarlo, pues probablemente no va a ser una persona para la sociedad. Pues lo que uno espera, ¿no? Que sea una persona bien para la sociedad. Por eso siempre hay que encaminarlo. Pero yo no lo vería como esclavitud. En ese orden de ideas, no.